Yo le quiero contar a Guillermo y a ustedes que cuando terminé, yo habitualmente leo en la cama, yo leo acostado, pero esta novela, como tenía que tomar estas notas, me tocó leerla en la sala, digamos, en una silla, para poder estar haciéndole fichas. Y cuando la terminé hace como una semana, como a las 10:30 de la noche, es más, no la había terminado todavía en ese momento, pero hubo un ruido súbito, así, en el corredor del apartamento donde vivo, y me asusté mucho. Eso, desde el punto de vista de la forma como se instaló en mi psicología, los relatos que iba leyendo tuyos sobre esos tiempos que se parecen mucho a los de este momento, me asustó bastante. Debo decir que lo irónico de esta novela es que lo remite a uno a pensar sobre lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, a celebrar lo que está ocurriendo, pero como con el pálpito de que a lo mejor todo puede llegar a desbaratarse, porque tú haces una descripción muy exhaustiva de momentos de toda esta treintena o más de años, de aquí para atrás, que incluyen tiempos muy parecidos al presente que se malograron. Lo de las conversaciones del gobierno de Belisario con el M-19, lo de las conversaciones de Belisario con las FARC, lo que ocurrió con la UP, lo que ocurrió en la toma de la embajada, lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, toda esa destreza con que tú, que sinceramente me daba envidia, con que tú, como si hubieras guardado desde entonces una cantidad de anotaciones personales, de cuadernos personales, vas reconstruyendo de una manera escalofriante, como si estuvieran ocurriendo en ese momento. De modo que asumiéndome como lector, como ese otro polo del libro que es el lector, yo sentía que estaba leyendo un libro sobre mi propia vida, una biografía de mi generación, y eso me aterrorizó mucho. Me hizo ser muy observador, muy atento, estar muy atento a la manera como tú ibas reconstruyendo los usos del momento, digamos, en la privacidad y en la vida pública. Y yo iba tomando notas de eso. Eran los tiempos en que comenzaba a menudear en ciertos sectores juveniles lo esotérico. Entonces tú hablas del yin y el yang. En las pizzerías ya había pasado de moda la pizza hawaiana, que es la que, digamos, determinó mi carácter frente a la gastronomía ligera, frente a la comida rápida. Ya estaba en boga la rúcula, los champiñones alcachofas y alcachofas. Los corazones de alcachofas. El tipo de música que tú describes, la manera como te apropias de la intimidad, de la cotidianidad, por ejemplo, de la Universidad Nacional. Yo decía, pero si yo es del externado. O sea, yo sentía que tú habías logrado una reconstrucción o que ibas mucho a la Universidad Nacional.
Ya, estudié en la Nacional, Es de la única manera que se puede dar un testimonio como tan genuino. ¿Cuánto tiempo estudiaste en la Nacional? 4 años. Ah, ahora lo entiendo. Pero yo decía, pues no me daban las cuentas con tu currículum académico. Realmente has hecho muchas carreras. Bien, en distintas universidades. Hubo personajes que me conmovieron mucho, que yo iba descubriendo entre los nombres supuestos. Por ejemplo, Gustavo Bustamante. Le diste Gustavo Bustamante. Aunque le pusiste otro nombre. Este es Gustavo y sigue igual. Yo creo que el establecimiento que él regenta sigue en el mismo lugar. Diego Álvarez. Sí. La descripción que tú haces de Diego es muy conmovedora. Y es una clave secreta que intercambiamos con toda confianza muchos de los que conocimos a Diego, trabajamos con él, etc. El mundo de la redacción interna del Espectador, yo lo conocí no porque fuera periodista de planta, pero yo en esa época era crítico de cine del Espectador. Entonces yo iba mucho, porque en esa época uno no enviaba el artículo, sino que uno tenía que ir a llevarlo y esperar a ponerse en comunicación con quien iba a levantar los textos. Entonces yo pasaba mucho tiempo en el Espectador, en la época de Murcia, de quien hablas, de Óscar Alarcón, del propio Don Guillermo. Me tocó toda esa crisis de que tú describes ahí, cuando se precipitó la insolvencia económica del periódico porque el grupo Gran Colombiano, en revancha, digamos, le hizo lo mismo que unos años después le haría, solo que en el campo de las finanzas previamente le haría a Pablo Escobar intentar destruirlo. A mí no me olvida cuando a don Guillermo Cano yo le llevé la columna a Máquina y él me dijo, creo que va a ser la última. Y yo, ¿por qué, don Guillermo? Yo, porque Cine Colombia es del grupo Gran Colombiano y aunque la gente no va a cine por lo que escriben los críticos, hay gente que sí, que va a cine, que lee a los críticos a ver, o a los que escriben de cine, y yo no, o sea, el Espectador no tiene por qué hacerle publicidad a las películas del grupo Gran Colombiano. Me pareció un argumento un poco insólito, pero tenía ese grado de revanchismo y creo que don Guillermo lo puso en práctica, lo justifico plenamente, en síntesis, es lo que quiero decir. Él es muy prolijo en información sobre Álvaro Fallada. Hay tanta gente ahí tan conocida mía, que me puso me instaló, digamos, en un estado de ánimo excelente, digamos, de reconstrucción personal de mi propia biografía. A mí me había ocurrido hacía 2 años un episodio muy interesante, casi divertido. Fue divertido para mí. Yo dirigí una carrera de cine en la Universidad Central. Y los pelados que hoy se matriculan en la universidad tienen 16, 17 años. Y llegó una pelada, una alumna de cine de primer semestre, llegó a mi oficina y me dijo, estoy escribiendo un texto, un relato de mi abuela. Y he descubierto cosas increíbles. Y yo, sí, como que mío. A mi abuela le tocó el Palacio de Justicia. Entonces, yo que tenía incorporado a la memoria del Palacio de Justicia como algo tan natural, tan habitual, como ir a mercar. Esta niña está hablando, está descubriendo ahora lo del Palacio de Justicia, ¿no? Lo que para un dinosaurio que ya vivía, aunque estaba muy niño todavía, que le tocó el 9 de abril.
Yo tenía 5 años cuando el 9 de abril y vivía en mi pueblo, en Sevilla, y a mí me tocó el 9 de abril a los 5 años y tengo plena memoria de lo que ocurrió ese día en mi pueblo. Quizás es el primer recuerdo tangible que yo tengo de mi infancia, porque esa no es una edad, salvo para los freudianos, de la que uno tenga recuerdos muy precisos. Entonces, yo recuerdo lo que ocurrió en la casa y los gritos que habían afuera de los exaltados, del enfrentamiento de los liberales con los conservadores, en fin. Entonces, eso que ocurre 40 y pico de años después en el Palacio de Justicia, viendo yo el carácter de primicia que tenía para esta niña, me impactó mucho. Y todo eso lo encontré en tu libro. El cuidado, el rigor con que manejaste episodios todos trágicos. Tal vez críticamente diría, para que todo no sea perfecto, Guillermo, que quizás me parecieron excesivos los abatimientos existenciales, que de pronto hay una sobresaturación con la crisis frente a la vida y qué hago yo en este planeta, quién soy yo, para qué voy, o sea, para qué nací, todos esos interrogantes. Hubo un momento en que me reñían con la intensidad de las circunstancias tan peligrosas que estaba atravesando, perdón, Sebastián. Aquí no quiero cortar esa membrana invisible que debe haber entre el autor y su personaje de ficción. No, tendría muchas más cosas que decir, pero ahora las podemos ir poco a poco trabajando, pronunciando en la medida que avance el debate.